Amigos de la Agencia Peruana de Noticias Andinas, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a nuestro último programa del mes de enero. Hoy es viernes 30 de enero del año 2015 y estamos cerrando pues nuestro primer mes de transmisiones. Esta semana finalmente se derogó la ley del régimen laboral juvenil, un resultado que estaba dentro de lo que se podía prever en vista del movimiento de los jóvenes y sus manifestaciones públicas. La reflexión viene a cuento porque es importante que la juventud y la ciudadanía en general se interese por los asuntos públicos, por la cosa pública. Y en ese sentido, hoy vamos a conversar sobre las reformas del sistema electoral y para eso hemos invitado al congresista Luis Yatas Altamirano, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Congresista Yatas, bienvenido a la Agencia Andina. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias. Quería empezar con esta reflexión sobre la importancia de que la ciudadanía participe en los asuntos públicos, en los asuntos de la política. ¿Qué tan trascendente es eso para la calidad de la democracia que tenemos? Definitivamente la participación de los ciudadanos y sobre todo la juventud en la política es fundamental, es importante. Es probable que en el país no ha habido o no hay aún ese interés de participar directamente en la política porque ha habido experiencias muy nefastas y por ello es que el poco interés, pero sobre todo yo me quiero referir a los jóvenes. Es fundamental, para mí indispensable que los jóvenes participen en la vida política y esperemos que esta manifestación que lo ha hecho la juventud es parte de la democracia y no se diluya, ¿no? Lo importante es que cuando uno participe en política, cuando reclama algo, protesta por algo, tienes que llevar una propuesta. Claro. Y es probable que no ha existido, pero esperemos que esto no se diluya y que sea una protesta simplemente como la que se ha venido dando y que nosotros desde el gobierno lo hemos calificado como corresponda, que realmente son 2 millones de jóvenes que ni siquiera tienen derechos recortados, pero no hay una propuesta. En cambio nosotros como bancada hemos hablado de la necesidad y hay una propuesta que está caminando para tratar este tema a fin de una vez por todas ver la precariedad de la relación laboral en el país. Claro que sí. Hablando precisamente de la participación de la ciudadanía en los temas de la política, un tema que preocupa es el de las normas electorales. Tenemos ya leyes aprobadas, sin embargo, en este año, que todavía no es un año electoral, el siguiente lo será, pero ya empiezan a calentarse los motores para la campaña, que fijemos reglas claras que fortalezcan la calidad de la democracia que tenemos aquí en el Perú. En ese sentido, se ha escuchado reiteradamente pedidos de los organismos electorales para que se aprueben estas medidas. ¿Qué es lo que se ha avanzado en la Comisión de Constitución en la legislatura que terminó y qué es lo que se prevé para la siguiente legislatura, congresista Yatas? Bueno, antes de ir y contestar sobre esta inquietud que es importante, yo quisiera llamar y hacer una reflexión, ¿no? Que nos ayude la ciudadanía a que de una vez por todas sensibilicemos a la representación nacional para que estas iniciativas, que es parte del paquete de reformas, se materialicen. Si es que no hubiese habido un receso, es probable que ya se hubiese aprobado estas normas. ¿Por qué? Porque están en la agenda, por ejemplo, la reforma de partidos políticos, la reforma electoral, el problema de la bicameralidad, que son temas polémicos, el transfugismo, hoja de vida, los impedimentos propios de quienes están inmersos en procesos judiciales, son parte del paquete de iniciativas que están en curso. Entonces, esperemos que una vez que empieza el periodo legislativo, esto ya se sometan al debate. El día de ayer justamente hemos estado conversando con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y bueno, agradecerle porque también tiene un sumo interés, porque queremos efectivamente que el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC, que son los sistemas que representan en este tipo de actividades, tengan los instrumentos que correspondan y eso creo que no hay oposición, simplemente estamos a la espera de que se reinicie la legislatura. Hay un compromiso con la presidencia del Congreso y desde luego con quienes formamos la comisión y lo que estamos en el Parlamento. Claro que sí, el tema en realidad es paquete completo, ciertamente. Sin embargo, hay algunos asuntos polémicos que preocupan e interesan a la ciudadanía. Por ejemplo, el tema del financiamiento estatal de los partidos políticos. ¿Cuál es la posición que está predominando, si se quiere, en este campo? Bueno, hablar de financiamiento implica un tema que incluso el día de ayer había una encuesta hecha por la República donde la ciudadanía cuestiona. El problema es que la ciudadanía no tiene una información cabal de lo que significa de vital importancia financiar a los partidos políticos. La ley de partidos políticos lo dice, y esta es una ley que data hace 8 años,
y donde señala, ¿no?, el problema es que no ha habido esa voluntad política de quienes estuvieron en el gobierno, pero hoy de parte del gobierno del presidente Ollanta hay esa disponibilidad. Entonces, en esta reforma hablamos ya del financiamiento. Claro que es un tema polémico. ¿Y por qué financiar a un partido político? Porque eso sería un filtro importantísimo que evitaría que fuentes económicas de procedencia sospechosa, narcotráfico, lavado de activos, en fin, realmente ponen en una gran desventaja a quien actúa de manera transparente en un proceso. Además de ello, cuando los recursos son asignados por el erario nacional, sabemos que estamos ante la obligación de responder por esos recursos. En este caso es la Contraloría que tiene que ir al encuentro, claro, porque la propia ley lo dice. Claro, no es que el Estado va a dar dinero para que los partidos lo utilicen a libre albedrío. Hay reglas concretas sobre cómo se debe usar esos recursos. Exactamente, la propia ley habla en qué se debe utilizar los recursos, y esa es parte de la capacitación, de la especialización y del ejercicio de la democracia propia, porque los partidos son fundamentales para una democracia, son los pilares, pero lamentablemente ha habido una situación de crisis. Por ello es que la debilidad de los partidos se reflejan aquí, pero esperemos que la clase política de una vez por todas nos pronunciemos al respecto, y es parte de la reforma. Claro, otro tema difícil, polémico, es el de las listas, la conformación de las listas. Usted, en lo particular, congresista Yatas, ¿está a favor de la lista cerrada, por ejemplo, candidaturas en lista cerrada, o por la opción del voto preferencial? Bueno, yo personalmente, si bien siento soy el resultado del voto preferencial, pero yo no comparto eso, porque yo soy un creyente de la democracia interna de un partido, un voto militante. Yo soy un convencido de la necesidad de fortalecer los partidos políticos, y de ahí que también es parte del debate, ¿no?, de que eliminemos el voto preferencial para dar al paso a la democracia interna y la lista cerrada, que permitiría ir construyendo la solidez de partidos. Por supuesto, claro que en el país aún hay una falencia, una debilidad en cuanto a la constitución del partido, pero esa es la construcción y la responsabilidad de ciudadanos que tenemos que asumir. ¿Qué es lo que ocurre en un partido político en medio de una campaña electoral cuando está vigente esta opción del voto preferencial? Usted, que ha pasado por campaña política y ha tenido que hacer también seguramente su propia propaganda y su propia estrategia electoral, ¿qué es lo que ocurre en los partidos? El problema es que nosotros nos olvidamos de ser militantes de un partido, ¿no? Probablemente ponemos en riesgo la amistad que existe entre el ciudadano, y bueno, empezamos pues una lucha intestinal que al final no genera, pues, diría dividendos de tipo político o qué sé yo, y por ello es que es fundamental que evitemos esto, saquemos del escenario el tema del voto preferencial, ¿no? Porque aquí lo que se trata, incluso bueno, va más allá de los temas, porque también hay algunas opiniones que dicen por qué no ponemos condiciones para que el candidato tenga una formación académica mejor, en fin, ¿no? Pero en fin, pero es parte del debate, y esperemos que quienes estamos en el Parlamento vayamos en esa dirección. Ahora, y una vez por todas demos solidez a lo que es el partido. La opción, digamos, opuesta a lo que es voto preferencial es la lista cerrada. ¿Cómo se garantiza en una lista cerrada que no se privilegien, pues, los intereses de las cúpulas, que son historias que claro, conocemos, también, ¿no? Ahí estamos en otra situación desventajosa, porque si no hay un partido sólido, no hay un partido donde se practique la democracia interna, entonces hay otro tema, ¿no? Por ello es que es parte de quienes formamos un partido. Por eso es difícil en el Perú construir un partido. Usted ha visto, estamos de repente, nos juntamos para el proceso electoral, muy emocionados, muy comprometidos, pero cuando en el proceso mismo de la representación, por ejemplo, hay varios casos, lo que se conoce como el transfugismo, y que también ya empezó el debate en el Parlamento para poner límites. O sea, yo soy un convencido que mientras no exista un partido debidamente constituido, donde se practique la democracia interna, donde la divergencia de ideas se maneje internamente, es difícil probablemente hablar de una lista cerrada. Claro. Pero esa es la responsabilidad en todo caso de nosotros los políticos para ir construyendo esos espacios. En el caso del transfugismo, ¿qué es lo que se está debatiendo? ¿Qué es lo que se ha propuesto? ¿Cuáles son los consensos al respecto? Bueno, esto es una sanción, diríamos, a quienes después de haber sido elegido por un partido opta por apartarse, ¿no? Pero entiendo por situaciones propias de la dinámica del Parlamento, ¿no? Porque cuando usted llega, en este caso estas responsabilidades, hay una serie de situaciones que tienes que ir analizando, manejando, ¿no? Porque
En verdad, gobernar un país como el Perú con un mosaico cultural diverso, en fin, es complejo. Entonces ahí, por ejemplo, el dictamen habla de las sanciones, que no podrá formar parte del Consejo Directivo, integrar una bancada, en fin, ¿no? Claro que es un tema polémico y por ello esperemos que en esta legislatura que startó en marzo podamos tratar. Pero la idea de que se considerara que los cupos, los puestos, digamos, de alguna forma pertenezcan a los partidos más que a las personas, eso no prosperó, ¿no? Esa idea de que, digamos, si un partido tiene siete representantes, en un caso de transfugismo se reemplazara al parlamentario que ha faltado. Bueno, ese es otro tema. O sea, incluso hay un dictamen aprobado por mayoría, lo que se llama el escaño vacío. ¿Qué significa eso, no? Que aquel parlamentario que ha sido elegido esté en el Parlamento, pero después se prueba fehacientemente a través de un proceso judicial que ha tenido vínculos con el narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, trata de personas. Entonces será desaforado y en este caso el asesinario no puede reemplazarlo. Eso ya hay un antecedente en la legislación colombiana y por supuesto esperemos que, retomado el debate, reitero, también sea en materia de aprobación. ¿Qué es sanción a la persona? Es sanción al parlamentario. Claro, no solamente al parlamentario, sino al partido. Entonces, a ver, la discusión está en por qué el partido tiene que recibir una sanción de ese tipo, pero también eso implica que el partido tiene que ser serio, responsable al seleccionar a quienes lo representan en el Parlamento, porque en verdad esos son candados polémicos, pero que las circunstancias aconsejan, ¿no? Entonces con ello nosotros trataremos de evitar que el terrorismo, el narcotráfico, penetre, ¿no? En la política, que es algo tan delicado. Además de ello también hay otras iniciativas relacionadas, por ejemplo, a la ventanilla única, que significa pues que el jurado electoral tenga conocimiento, se informe de todos los antecedentes sabidos y por haber del quien participa, ¿no? Porque hoy no hay, por ejemplo, una información cabal al respecto. Ventanilla, ya está normado. Ese tema quisiera que lo sigamos conversando en el segundo bloque del programa. Amigos, estamos conversando con el congresista Luis Yatas Altamirano, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Regresamos en unos instantes. El 27 de enero conmemoramos el primer aniversario de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que ha sido muy positiva para el Perú. El fallo que definió nuestro límite marítimo con Chile fue ejemplarmente ejecutado. Ambos países hemos dado muestras ante el mundo de un auténtico respeto al derecho internacional y a los principios de solución pacífica de controversias y de cumplimiento fiel de las sentencias internacionales. La sentencia acogió sustancialmente la posición peruana, reconociendo nuestros derechos soberanos exclusivos sobre un espacio marítimo de más de 50.000 kilómetros cuadrados, abundante en recursos con un importante potencial económico como bota, perico, atún, pez espada, vinciguerria, que ya vienen siendo aprovechados por la población peruana. El proceso ante la Corte Internacional de Justicia demostró nuestra capacidad de ejecutar exitosamente políticas de Estado a lo largo de sucesivos gobiernos y en un espíritu permanente de unidad nacional. Con la conclusión del proceso en La Haya, se cierra un ciclo histórico para el Perú, al culminar la delimitación definitiva de todas nuestras fronteras y nos permite profundizar nuestra relación bilateral con Chile, lo que contribuirá a la consolidación de los lazos de respeto mutuo, confianza, cooperación y amistad, bases para un futuro común de paz e integración. Perú, progreso para todos. Amigos de Andina, regresamos con nuestro programa al quinto día. Estamos conversando con el congresista Luis Yatas Altamirano, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Estábamos conversando sobre el tema de ventanilla única, congresista, pero no quisiera dejar pasar el tema de la reforma electoral. El jurado ha presentado ya una propuesta sobre el particular. Quisiéramos saber cuáles son los puntos centrales de la reforma que se están discutiendo y cuál puede ser, digamos, la prioridad en la legislatura que comenzará en marzo.
Por supuesto, el Jurado Nacional de Elecciones, junto con la OMPI y la RENIET, alcanzan una propuesta en lo que concierne a reforma electoral, ¿no? Para nosotros y para el jurado es fundamental un código electoral, un código procesal electoral, pero eso permitiría unificar una legislación electoral muy dispersa, ¿no? Pero bueno, creo que los tiempos no nos van a permitir, ¿no? Y la propia comisión lo ha evaluado, por supuesto que es una herencia ya de quien estuvo anteriormente en la comisión, pero ya hay un dictamen aprobado por unanimidad, teniendo en cuenta y en consideración los aportes del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, eso va a ser también materia del debate una vez retomado el pleno, y aquí hay reformas importantes, por ejemplo, la creación de los sistemas electorales, en el cual tengan competencias jurisdiccionales y administrativas, ¿no? Las diferentes instancias, los jurados especiales que debe instalarse en cada distrito que corresponda, el tema también de cómo regulamos lo que es la propaganda electoral, ¿no? Las aplicaciones, en este caso sanciones a quienes, por ejemplo, incumplen con las reglas propias de la campaña, las encuestas, ¿no? En fin, y dándole facultades de actores coactivos para que las multas se materialicen como corresponda, ¿no? Entonces, esta y otra reforma, que más o menos son un promedio 54, ya prácticamente están plasmados en un dictamen, y esperemos que, habiendo sido aprobado por unanimidad, esto viabilice y sea mucho más fácil. Tenga vía libre. En todo caso, ya hay consenso respecto entre los integrantes de la comisión. Congresista Yatas, impedimentos para postular a cargos públicos. Es tan indispensable. Hemos visto, conocemos de casos de gente que tiene procesos, que tiene sentencias, que ha purgado hasta prisión y están en la política. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Primero, ¿cómo se fijan candados? Primero es que hay una preocupación respecto a los sentenciados por terrorismo, narcotráfico, ¿no? Entonces ya en la ley de partidos políticos, en la reforma, habla de que quienes constituyen un partido, quienes fundan un partido, tienen que declarar que ellos respetan la democracia, que no tienen antecedentes de ese tipo. Sin embargo, hay iniciativas que más o menos son un promedio de 10 relacionados a los impedimentos para que puedan participar en los procesos electorales, no solamente local, regional, sino también nacional, me refiero a la representación parlamentaria, de aquellos pues sentenciados por terrorismo, narcotráfico, trata de personas, los delitos de corrupción, que sería fundamental para nosotros, los deudores alimentarios. Entonces, en eso se viene trabajando en este caso los asesores de la comisión, para ya presentar a la comisión este dictamen, que es importante, porque sí, pues hay temas importantísimos, pero por supuesto controversiales. Por ejemplo, quienes están aperturando un proceso, hay algunas iniciativas que buscan ponerle candados a esta sesión, pero ahí hay un tema de discusión, la presunción de inocencia y todas esas cosas. Pero sí sería importante la aprobación de estas iniciativas, ¿no? Porque son impedimentos que van a garantizar la democracia. Y algo muy importante también aquí, hacer conocer a la opinión pública, la imprescriptibilidad de los delitos, ¿no? Hay muchos funcionarios, ¿no? Muchas autoridades, ¿no? Que son sometidos a procesos judiciales, pero que desgraciadamente pues se acogen a beneficio. Entonces, al final prescribe el delito y no hay una responsabilidad como corresponda, o en su defecto han sido absueltos por el transcurso del tiempo. Claro. Esa es una iniciativa que empezó el debate, pero lamentablemente una cuestión previa se trasladó a la Comisión de Justicia, y eso sería importante también que yo entiendo que aceleren, ¿no? Yo entiendo que el presidente de la Comisión de Justicia está pensando en eso, porque es parte cómo luchamos contra la corrupción, y es fundamental, porque queremos nosotros como comisión, y yo creo que la voluntad de quienes formamos esa comisión, dictar las normas que permitan sanear, ¿no? Estas deficiencias, y que el próximo proceso electoral no tengamos este grave problema postulando pues, gente que está sentenciada por terrorismo, claro, procesada, en fin. Le cuento que hace un par de meses, en un foro que organizó la OMPE, vino un experto holandés, un politólogo, Iván Brisco, y hablaba él sobre el peligro de la penetración del crimen organizado en la política. Decía él que para el crimen organizado ya no le basta en este momento con establecer alianzas, sino que necesita colocar a sus operadores, a sus propios operadores, y que por tanto en otros países ya había experiencias de
políticos o representantes que habían sido promovidos desde el crimen organizado y que por tanto el Perú estaba todavía a tiempo para poner el freno. La OMP acaba de presentar también esta semana su documento Diálogo Electoral, que recoge una serie de ponencias y puntos de vista de una serie de expertos en materia electoral. Hay temas interesantes: partidos y organizaciones políticas en el Perú, reforma política, el rol de los medios de comunicación, la democracia interna y la transparencia, una serie de temas que sería interesante que podamos revisar este documento Diálogo Electoral de la OMP. Congresista Yatas, un tema polémico, no polémico, difícil, el voto voluntario. ¿Cuál es la posición que se ha estado, digamos, tocando en la comisión respecto a ese tema? El voto voluntario, facultativo. Bueno, yo personalmente tengo mi opinión al respecto, ¿no? ¿Y en qué se sustenta? Yo no soy partidario de ir implementando, pero claro, en el futuro hay que hacerlo. El problema es que nosotros en el país no tenemos partidos sólidos, estamos construyendo nosotros, por ejemplo. Entonces, si no hay esa solidez, entonces corremos ese riesgo de que los partidos políticos puedan impulsar, porque si los partidos políticos estuviéramos activos como corresponda, estuviéramos a nivel del país y estuviéramos allí presentes y pendientes de los problemas que hay en cada pueblito. Por ejemplo, en el caso de los golondrinos que participan en los procesos electorales en los gobiernos locales, ¿no es cierto? La ley, claro, la ley dice que puede actuar de oficio o en su defecto a pedido de parte. Entonces, si hubiera en un distrito un comité de un partido, ese militante sabe que la ley le franquea esa posibilidad de hacer una denuncia. Pero eso no, entonces es una falencia. Entonces imagínate, si no tenemos partidos con esa solidez, es probablemente pues, que vayan al proceso electoral no sé cuántos. Sí, entonces pues. Ahí hay un tema de cultura, es fundamental. Por ello es que hay que destacar las medidas del actual gobierno en materia de educación, ¿no? Claro. O sea, nosotros hemos abandonado tanto a la educación. Entonces, esos son los resultados. Entonces, tenemos un ciudadano, por supuesto, respetando sus ideas. Yo no quiero ir y faltar un comportamiento de ese tipo, porque si tuviéramos un ciudadano más comprometido, es el resultado de la educación. Entonces, para mí sería fundamental, desde luego, que se trabaje en relación para que en lo sucesivo ya hablemos de esa voluntad. Claro que sí. El tema de la ventanilla única que usted había empezado a desarrollar, congresista Yatas, explíquenos. Bueno, la ventanilla única pues busca facilitar que en este caso el jurado de las elecciones sea el ente encargado de pedir y guardar la información de todos aquellos ciudadanos que tengan el interés y por supuesto el derecho lo tiene de participar en un proceso electoral. Permitiría conocer los antecedentes administrativos, judiciales, alimentarios, o sea, toda esa gama, ¿no?, de procesos judiciales, administrativos que ponen a veces en tela de juicio el comportamiento, ¿no?, de quien tiene la intención de asumir un cargo público. ¿Y por qué? Pues hay que transparentar quienes participamos en política, tenemos que hacerlo. Claro que sí. Tenemos que hacerlo. Porque la política no busca pues el apetito personal o solucionar mi problema, sino que nosotros vamos en otra dimensión, a servir. Entonces, ese tipo de información va a ser fundamental. Hablando de información ahora cada vez más con las redes sociales, de datos claves sobre algunos personajes. Porque ahora, por ejemplo, se conocen, pero sí. Claro, ahora hay una deficiencia en cuanto a desinformación, ¿no? Y caramba, tenemos postulantes que tienen sentencias que nunca pagaron la reparación civil, que deben los alimentos, en fin. Entonces eso implica transparentar y esperemos que eso nos ayude. Entiendo también que el Jurado Nacional de Elecciones va por esa dirección y creo que es una gran oportunidad y bueno, y esperemos que la ciudadanía nos ayude en este tema. Esperemos también que su aquí, compromiso personal como presidente es sacar adelante todos estos temas. Efectivamente, nosotros estamos en esa elección. Precisamente esta comisión ha sacado la no reelección inmediata de los alcaldes y presidentes regionales. Esperemos una segunda votación y esto ya para que se aplique el próximo proceso electoral. ¿Y los congresistas? Bueno, también hay iniciativas de ese tipo, ¿no? Pero también son temas controversiales porque, bueno, unos dicen, no, nosotros no manejamos recursos económicos, pero también
la antigüedad permite que neutralices todo ese tipo de acciones e investigaciones propias del Parlamento. Yo, por ejemplo, soy un creyente de la no reelección parlamentaria, pero bueno, eso es un tema de mucha discusión, probablemente muchos tienen otra opinión, pero esa es la democracia. Claro, esa es la sí. democracia. Bien, congresista Yatas, gracias por acompañarnos en nuestra edición del Quinto Día. Muchas gracias a ustedes. Amigos Andina, hemos conversado con el congresista Luis Yatas Altamirano, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a continuar con la programación de Andina Canal Online.